Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la clase 3.1, ángulos suplementarios. El analista plantea el problema sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo. ¿Cuál es la medida del ángulo A? Vamos a encontrar esta medida del ángulo A. Y pues hay que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si analizamos acá la recta horizontal, que es esta que está acá, vemos que tenemos un triángulo y el ángulo A, que es este. Entonces, este ángulo del triángulo y el ángulo A juntos miden 180 grados. Entonces, este valor de 180 grados es igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo, por lo que A tiene la medida de los otros dos ángulos del triángulo, es decir, 60 grados más 80 grados. Eso es igual a 140 grados. Esa es la medida del ángulo A. Es decir, a este ángulo le falta algo para que entre los tres sumen 180. Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y todo este ángulo, incluido este y este, suma 180. Entonces, para encontrar este valor, que es A, sumo los otros dos ángulos. Los valores de estos dos ángulos, y eso es 140. Entonces, el ángulo exterior al triángulo, que se forma al prolongar uno de los lados, cumple que es igual a la suma de los otros dos ángulos. Este ángulo exterior, que resultó de prolongar este lado, es igual a la suma de los otros dos ángulos, o sea, de este y de este, no del que está a la par. Entonces, dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Entonces, estos dos ángulos, este del triángulo y el ángulo A, son suplementarios porque entre los dos suman 180 grados. Ejemplo, el ángulo del triángulo del que se desconoce la medida y el ángulo A son ángulos suplementarios. Ahora bien, por acá tenemos ciertos ejercicios, ¿verdad? Entonces, tenemos en la parte 1, pues que hay que calcular el valor del ángulo indicado. Por ejemplo, en este caso vamos a encontrar el valor del ángulo A. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de 60 más 45. Entonces vamos a escribir acá, para el caso de A, que es este, vamos a sumar esos dos valores, 60 más 45, lo vamos a plantear aquí, 60 grados más 45 grados. Eso es igual a 105 grados. Este es el caso del ángulo B y este del ángulo C. Ahora,
De igual manera se resuelven los otros dos. Bueno, al menos este. Ya en este, pues, vamos a encontrar el valor del ángulo C. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bien, si la suma de este más este es 140, entonces para encontrar el ángulo C, a los 140 le voy a restar 75. Entonces encontremos el ángulo de C, que es 140 grados menos 75 grados. Aquí es igual. Podemos hacer aquí la resta para que se vea el proceso. 140 menos 75. Hacer el resto 5 no se puede. Entonces este le presto una unidad, 10 le resto 5. Eso es 5. El 4 quedó en valor de 3. 3 le resto 7, no se puede en los números naturales. Entonces este 1 le presto una unidad y se convierte en 13. Y este queda en valor de 0. 13 menos 7 es 6. Entonces la respuesta es 65 grados. Ahora pues ya en la parte 2 hay que calcular la medida del ángulo suplementario al ángulo dado, ¿verdad? Siempre hay que calcular para A, para B y para C. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer el literal A. En ese caso pues la suma de estos dos ángulos es 180. Para conocer el ángulo A 180 le voy a restar 138 grados. Y esa va a ser mi respuesta. A 180 le restamos 138 grados. Podemos hacer el proceso. A 0 le resto 8. No se puede, entonces este 8 le presto una unidad al 0 y se convierte en 10. 10 menos 8 es 2. ¿Cierto? Este 8 quedó en valor de 7. 7 menos 3 es 4. Y 1 menos 1 es 0. Entonces la respuesta es 42 grados. Esos grados hay que hacer el símbolo más pequeño para no confundirse. 42 grados sería la respuesta en ese caso.